amigos, bienvenidos. Nos alegra tenerlos acá, ¿cierto, hermanos? Amén. Cuando los amigos no vienen, nos podemos orar por ellos, para que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas, toda estrategia del enemigo, porque hay inmenso poder en el nombre de Jesús. ¿Ya encontraron, hermanos? Aquí está la palabra. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hagamos unas palabras de oración que Dios nos hable en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva y bonita oportunidad que nos das de reunirnos para meditar en tu palabra, Señor. Necesitamos oír este mensaje en esta hora, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada, Dios nuestro. O que seamos formados a través del mensaje de la palabra, Señor. Y que lo que aquí se diga sea guiado por tu Espíritu. Hay libertad en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús en esta hora. Toda estrategia del enemigo para de pronto estropear el mensaje sea reprendido en el poderoso nombre de Jesús. Edifica nuestras vidas, Señor. Puedes sentarse dando gloria a Dios. Nos bendijo. Estaba meditando en estos días sobre las bendiciones de Dios. Y creo que de aquí todos vamos a estar de acuerdo en que siempre uno le pide al Señor que nos bendiga. Amén. ¿Cierto? Uno se levanta en la mañana y ora al Señor, Dios mío, bendíceme, bendiga. Y ahorita que estamos orando con los hermanos, voy a algunos decir, bendiga a los hermanos en su cumpleaños. Y es la costumbre nuestra pedirle a Dios que nos bendiga. Y es en cierta manera retórico, porque es pedir algo que ya es un hecho. Hay momentos en que uno pide algo que no existe, pero hay momentos en que uno como creyente o lo hace por desconocer la palabra de Dios, o lo hace simplemente por retórica, por repetir algo. La Biblia dice que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, dice la versión purificada, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice aquí. En otras palabras, es una afirmación y es un hecho que estamos bendecidos, hermanos. ¿Sí lo creen? Nosotros pasamos de estar bajo la maldición del pecado a entrar en la bendición de la gracia del Señor. En otras palabras, pasamos de desgracia a la gracia. Amén. Y esto nos tiene que llenar e inflarnos el corazón, espiritualmente hablando, de una alegría inefable, porque realmente ser bendecido de Dios es lo más maravilloso que puede haber en este planeta. Nosotros no necesitamos dinero, no necesitamos riquezas. Si alguien la tiene, le felicitamos. Si alguien no la tiene, también le felicitamos. Lo que más necesitamos nosotros es la bendición de Dios. Hay un texto muy hermoso en el libro de Proverbios. Van acá, por favor. En el libro de Proverbios 10, yo lo menciono mucho, pero quiero que usted me acompañe a leerlo en esta enseñanza de la palabra. Libro de Proverbios, el número 10. Amén. El versículo 22. Miren lo que dice allí. La bendición de Jehová y no añade tristeza con ella. Hay bendiciones que se ven y otras que se sostienen toda la vida, aunque estas a su vez no se vean. Pablo no comienza en el libro de Efesios hablando de bendición del dinero, de la salud o cosas materiales, sino que comienza el apóstol Pablo hablando de las bendiciones espirituales, es decir, un nivel mucho más alto. Porque dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que la bendición del creyente no hace falta completarla, está completa ya. La bendición del creyente no tiene que decretarla, fue decretada en la cruz del Calvario.
La bendición del creyente no tiene que arrebatarla, fue arrebatada ya en la cruz del Calvario y entregada en nuestras manos. La bendición del creyente no tiene que ser peleada porque solamente uno peleó por la bendición nuestra y se llama Jesucristo y lo dio a todos nosotros. Nosotros no tenemos que pactar, ni arrebatar, ni pelear, sino que creer y confiar que la bendición de Dios está dada para nosotros. Desde el versículo 3, la Biblia habla 7 hechos sobre la iglesia. Más adelante, si el Señor me permite, enseñar sobre la carta de Efesios, que es la carta a la iglesia. Usted quiere saber la iglesia, está en Efesios, todo lo que es la iglesia. Y el capítulo primero, como tiene que ser, nos comienza hablando de algo muy poderoso. Porque dice la Biblia que según los versos 4 de Efesios 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, que el plan de Dios llamado iglesia y la bendición de Dios dada a la iglesia no es algo eventual que pasó de la noche a la mañana. Es un plan de Dios bendecirle a usted, hermano, que está saliendo. Vamos a mirar los 7 hechos que aparecen desde el verso 4 en adelante sobre la bendición dada a la iglesia. Primero, dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No fue una bendición parcial en que el creyente la va recibiendo a medida que va conociendo más del Señor Jesucristo, sino que una vez que alguien acepta a Jesucristo, se vuelve la persona más rica en el planeta. Amén. Amén. Si sabías, hermanos. La Biblia dice en 2 de Pedro, el capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Aleluya, dice 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Saber qué Padre tan bueno tenemos nosotros que no nos mezquina absolutamente nada. Dice la Biblia, todo lo que sea referente o respecto a la vida, respecto al plan de Dios, respecto a la riqueza de Dios, nos fue dada ya. Hay una parábola que nos habla del hijo pródigo, ¿sí saben? La Biblia dice que cuando volvió el hijo pródigo, ¿qué hubo en esa casa al momento de que el hijo pródigo volvió? Una fiesta, ¿sí? Una gran fiesta. Y se sacó lo mejor de lo mejor, la mejor comida, la mejor ropa, un anillo para el que se había perdido y había vuelto. Y todo estaba bien hasta que llegó el hermano del joven que era antiguamente pródigo, es decir, que se fue de la casa. Y dice la Biblia que el hijo pródigo le hace un reclamo al papá. Y allá hay un secreto para usted, hermano, que estás aquí. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Y el hermano de este joven le dice al papá de él, yo siempre he estado aquí. Entonces, para presente esto. Yo he estado trabajando, me he mantenido íntegro, te he servido y nunca me has hecho una fiesta de estas tan grandes que le has hecho a este hijo pródigo que se ha ido y ha despilfarrado el dinero. Y ahí dice, me corrige si no dice ahí que lo ha despilfarrado con las mujeres del mundo. ¿Sí dice ahí? ¿Sí dice ahí o no dice? Entonces usó un calibre grueso. Pero ¿sabe qué le respondió el papá a este joven? Todo lo que tengo es tuyo. Amén. Amén. Y sabe, el creyente muchas veces se pasa la vida deseando las cosas que hay en el mundo. ¿Se acuerda del salmista que estaba envidiando la riqueza de los perversos? Y cuando él entra en la presencia del Señor, entiende el fin de ellos. Y muchos creyentes aquí se han pasado la vida siendo humillados por algunas goticas de dinero, algunas goticas de bendición que dan en el mundo, cuando están totalmente ricos en la bendición de Dios. Hermanos, nosotros no nos pueden prohibir en nuestro trabajo predicar el evangelio o venir al culto. Si el día de mañana que a usted le prohíban estar un día del culto, pues entregue el trabajo porque usted depende de Dios. Y déjeme decirle, usted está bajo la bendición de Dios, no está bajo la bendición de ningún trabajo. Eso es mentira. Yo recuerdo el señor de la fábrica cuando yo llegué a trabajar, que consideraba muy feo el evangelio y le dije a él, hasta hoy llego con usted.
Y después me mandó a buscar porque le había gustado el trabajo. ¿Sabe? Nosotros no estamos tras las bendiciones que hay en el mundo. Las bendiciones que Dios nos tiene, ahí están en nuestra vida ya. Las bendiciones de Dios nos siguen a nosotros y podemos a través de la fe impartir bendición a la persona que no ha sido bendecida. Pero el creyente no está buscando la bendición de Dios. El creyente ya tiene la bendición de Dios asegurada. La Biblia en Santiago, el capítulo 1, el verso 17, dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Amén. Por eso la bendición del creyente no está aquí en la tierra. Perdóneme si usted ha mirado mucho en la tierra. Recuerde cuando el sobrino, ¿se acuerda de qué hombre que miró hacia las tierras planas? Lot, ¿el sobrino de quién? De Abraham. Él miró hacia las tierras planas, las tierras de comodidad, de placer. Pero este hombre miró a las montañas porque él sabía que la bendición de él viene del cielo. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está mirando hacia dónde? Porque eso se ve en el diario vivir. Cuando el creyente dice, yo no puedo cerrar el negocio, yo no puedo cerrar la tienda, yo no puedo cerrar la finca para irme a un culto porque pasa esto, aquello y lo otro. Su bendición está aquí en la tierra. Pero cuando el creyente ha aprendido que la bendición de Dios viene del cielo, hermano, no le importa qué esté pasando, él sabe que la bendición ya está dada para nosotros. Yo no vine aquí a buscar la bendición, yo estoy bendecido ya. Por eso vengo a esta hora a darle gracias al Señor, porque me bendijo a mí cuando yo estaba maldecido por la causa llamada el pecado. En segundo lugar, dice la Biblia en Efesios 1, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que usted y yo pecáramos, antes que falláramos, antes que estuviera en la cantina, mucho antes que estuvieras allá en el pecado de la idolatría, el Señor ya había puesto la mirada en su vida. Y eso es algo grande porque es la presencia de Dios, el conocimiento anticipado de las cosas. Dice el profeta Jeremías en capítulo 1, verso 5, antes que te formase, te conocí y te di por profeta las naciones. Este Dios que nosotros tenemos es el verdadero Dios, hermano. Antes que yo naciera, la bendición de Dios ya había sido dada para mi vida. Por eso hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás que anda alrededor, dice la Biblia, buscando a quien devorar para borrar, quitar y robar la bendición de Dios de algún creyente. ¿Será que hay alguien aquí que permita que la bendición de Dios se le quite? Pues la Biblia me registra a muchas personas que han perdido la bendición de Dios, y eso será un mensaje para otro día. En San Juan 15:16 dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso lo que dice Efesios, el apóstol Pablo ahí en Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire, si usted entendiera el plan tan grande que Dios se orquestó, cuando usted estaba azotando baldosa, cuando estaba bebiendo, cuando estaba borracho, borracha, en el mundo usted ni Dios, ni patria celestial, ni nada. Pero había una mirada puesta de Dios en tu vida. Amén. Usted estaba en delitos, en pecados, en contiendas, en disensiones, en herejías, en orgías, en idolatrías, en toda clase de maledicencia. Usted estaba, hermano querido, que estás en esta hora, por gracia de Dios, en este recinto. Estábamos perdidos sin Dios y sin fe, dice Pablo, sin ciudadanía, sin los pactos, sin las promesas que nos dio Él. Estábamos lejos de Dios, pero había una mirada puesta en nuestra vida, hermano. Así como Dios le tiene la mirada puesta a más de uno aquí que no se ha bautizado aún todavía. Antes que usted naciera, dice ahí Jeremías, antes que te formase, te conocí. Antes que pasases el proceso de gestación, yo ya conocía tu nombre. Ni siquiera su mamá sabía el nombre que le iba a poner. Y el Señor ya sabía, este me va a hacer para mi honra, mi gloria. Este se va a entregar tal día a mis pies. Este me va a predicar la palabra de Dios. Esta mujer va a ser transformada por mi poder. Esto es maravilloso, hermano. Que el creador del universo me haya escogido a mí antes que tan siquiera yo existiera.
Ese es el privilegio más grande de ser escogidos por ese Dios tan grande, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que todo lo hace. Tal vez para usted es una casualidad estar acá, pero para Dios no hay casualidades. Y Dios tenía orquestado un plan para traerte a la iglesia. Hermano que estás aquí, quiero que traigas un momento a la memoria. La primera vez que alguien te habló del Evangelio, si quieres cierra los ojos y se invita a concentrarte, cierra los ojos y recuerda la primera vez que alguien te habló del Evangelio. Y si se puede acordar, ¿cuál fue su respuesta? Si fue una respuesta amena, respetuosa, o fue una respuesta como la que popularmente la gente dice: yo no cambio mi religión, perdóneme, pero a mí no me venga a hablar esas bobadas, perdóneme, pero a mí no me venga a decir esos cuentos. Tal vez fue esa reacción la suya, o tal vez fue una reacción hipócrita, respetuosa por fuera, pero se estaba burlando por dentro del que estaba hablando del Evangelio. Y se puede mirar hoy aquí en este lugar, por la gracia y la misericordia de Dios. En tercer lugar, dice la Biblia que nos predestinó por amor para ser hijos suyos, dice Efesios 1:5. Y en Romanos 8:15 la Biblia: habéis recibido el Espíritu de adopción, el cual clama Abba, Padre. Es decir, lo que dice este texto de la Biblia, el tercer hecho de la iglesia, o la tercera bendición que tiene la iglesia, es que nos predestinó con antelación, no solamente para ser salvos, sino para ser un hijo de Dios. En Romanos 8:15 nos adoptó. Y en Primera de Juan capítulo 3 verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, el privilegio más grande que puede reposar en alguien en esta hora es el llamado hijo de Dios. Amén. ¿Lo creo o no lo creo? Amén. Para mí ser hijo de Dios es lo más hermoso que puede haber, porque es algo que trasciende más allá de las estrellas. Un cargo público, de pronto la fama, de pronto el dinero, eso es trascendental evidentemente en esa tierra, pero ser llamado hijo de Dios es lo más grande y lo más maravilloso que puede haber en esta tierra. ¿Sabe? La Biblia compara, en cierta manera puedo entender que los hijos de Dios son príncipes sin corona en la tierra. Aleluya. Somos príncipes de Dios sin corona en esta tierra. Porque si tuviéramos corona, la gente de ahí sabríamos la gracia y la misericordia que reposó de Dios en nuestra vida, y no nos tratarían de esa manera. Pero el Señor Jesucristo fue un rey sin corona en esta tierra, porque el mundo como se mofó dándole una corona de espinas. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, nadie le va a dar corona al Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él nadie le dio una corona, Él las tiene todas. Aleluya. Por eso digo, somos príncipes de Dios en corona. Sí, somos príncipes sin corona. La Biblia relata mucho el amor entre un rey de Israel con una tsunamita, una gentil, una mujer, una plebeya, una pobre. El amor de un rey rico, poderoso, bello, hermoso, y una mujer que la Biblia dice que el sol la miró y por eso era morena. Sí, dice así la Biblia. Pero dice la Biblia que este rey, este hombre que podía escoger entre las mujeres más hermosas del mundo, escogió una plebeya, escogió de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que tal vez prácticamente nadie se fijaría, escogió el Señor. Y mire qué hermoso es lo que dice la Biblia, que no somos muchos sabios, hermano, dice el apóstol, ni muchos entendidos, ni muchos poderosos, sino que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Yo me siento con una gran responsabilidad de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ser llamado hijo de Dios es para llevar la frente en alto y no avergonzarnos, ni mucho menos poner el nombre del Señor entredicho, porque es el privilegio más maravilloso que alguien puede tener en esta hora. Y lamentablemente muchos lo han perdido. La palabra del hijo pródigo era hijo, tenía riquezas, tenía hacienda, tenía toda clase de beneficios para él, pero escogió las vicisitudes, las pruebas y los ataques del enemigo, prefirió el mundo, prefirió dejar de comer del banquete de Dios,
por ir a comer del banquete del mundo, y así hay muchos en el día. Y que Dios despierte a alguien si está en esta hora de esa manera. No escojas comer del banquete del mundo, porque tú no eres cualquiera, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios cuando lleguen las pruebas y el enemigo te quiera socavar la fe. Recuerde, vivo o muerto, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tenga dinero en el bolsillo, no lo tenga, usted es una hija, un hijo de Dios. Tenga la alacena, el mercado grande o no tenga ni una libra de arroz, tú eres un hijo de Dios. Porque cuando alguien entiende que es un hijo de Dios, sabe que ni la vida, ni la muerte, ni las pruebas, ni la dificultad, ni espada, ni muerte, ni siquiera un ángel, nada ni nadie nos puede detener de ese amor que es en Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy cualquiera en Caramanta. Dice Pablo que nosotros estamos pasando por pruebas, reinamos. Pero mientras que reinamos estamos siendo humillados. ¿A qué rey? Mientras que reina está siendo humillado, solo el pueblo de Dios que reina está siendo humillado. Pero muy pronto nos iremos de esta tierra, hermanos. La cuarta bendición, dice la Biblia, que nos hizo aceptos en el amado. Dice el verso 6 de Efesios. Dios no te acepta por lo que simplemente tienes. El Señor te acepta por un plan que hay de Dios en tu vida. Tú no eres un estrello de la vida. Tú no eres de pronto un accidente que algo pasó y papá y mamá se equivocaron y viniste a la vida. No, Señor, eres el plan de Dios. Eres un tratado de Dios caminante. Porque la gente puede decir, allá va algo que Dios ha hecho y no lo podemos negar. Alguien si quiere no crea en la Biblia, ni siquiera la habla, pero esta cantidad de Biblias abiertas no la puede negar. Porque la gente tiene que saber que ese Dios maravilloso nos ha hecho aceptos en el amado. Amén. En Romanos el capítulo 5, verso 1 dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Colosenses 1:13 lo dice, que el Señor nos trasladó de las tinieblas y dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Es decir, cuando usted no era aceptado del amado, ahora somos aceptados por lo que el Señor ha hecho. Hermano, esto es grandioso porque antes éramos incluso enemigos de Dios, dice la Biblia en Romanos. Tú que estás aquí y nunca has entregado al Señor, tienes que entender una cosa. En la condición del pecado, en la condición de la mundanalidad, automáticamente dice la carta a Romanos, eres enemigo de Dios por el pecado. Pero cuando vino la gracia de Dios y usted recibió a Jesucristo y nació de nuevo, esa enemistad se acabó en la cruz del Calvario y naciste de nuevo y fue creado en su vida un nuevo y mejor hombre creado según Dios, y dice la Biblia, basado en mejores promesas. Este Dios nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Cuántas personas tienen religión pero no tienen cercanía con Dios? Y la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Dígame, ¿qué médico en esta tierra puede ir y tirarse a orar? Y orar por una persona que sea sana. No importa cuántos semestres de medicina o especializaciones haya hecho, solo la iglesia tiene esa cercanía de tirarse a orar por un enfermo y que ese enfermo sea sano, hermano. Creo que lo cree. Solo la iglesia puede interceder por el problema más grande y se soluciona en un segundo. Nos hizo aceptos en el amado. Antes no éramos aceptados por el pecado, porque Dios dice en la palabra, vuestro pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. Y cuando aquel rico, insensato y Lázaro, ¿se acuerda la palabra? Ese rico pedía agua que viniera Lázaro y le diera tan siquiera con una gota de agua y le untara aquí en su boca. Allí le respondieron la respuesta divina, no se puede, porque hay una gran cima que nos divide. Eso es la condición del pecado. Cuando alguien estaba en pecado, podía rezar, podía orar 7 horas si quería, Dios no oía. Porque así lo dice la Biblia, sabemos, dice Hechos, que Dios no odia a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Ese pecador temeroso de Dios es el pecador redimido por la sangre del Cordero. Hermano, que Dios me oiga a mí una petición.
¿O quién tiene el número aquí del gobernador de Antioquia? Y yo tengo eso. Y así lo tuvieron sin para nada. Yo he tenido el número del gobernador, de alcalde, y eso tiene un proceso hasta lo correcto. ¿Para qué? Porque no hay una respuesta. Contesta una secretaria de la secretaria de la secretaria. No hay respuesta con un simple mortal que dura 4 años en un cargo. Pero tenemos la respuesta inmediata a este Dios poderoso, que solamente usted se tira de rodillas y comienza a llorar, comienza a llorar. Y este Dios todopoderoso te oye. Dígame si eso no es un privilegio, ser acepto del amado. En otras palabras, ser acepto del amado. Usted que es enemigo de Dios, hermano Julio, tipología del mundo, del hombre sin Dios. Mi persona, tipología de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, vino y abrazó alma. Cuando usted está en un momento difícil y no me ha abrazado, ¿usted ha sentido consuelo o no? Amén. ¿Cierto que sí? Amén. El Señor, el día en que usted se entregó a Él, le dio un abrazo. Amén. Y te dijo, bienvenido, hijo mío. Amén. Bienvenido, hijo mío. Eso quiere decir, te hizo acepto del amado. ¡Qué gran misericordia la de este! Quinta bendición de la iglesia, declarar en Efesios 1. Nos redimió por su sangre y nos perdonó. Dice el verso 7. Ahí lo dice el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Vean, uno ve una persona y uno dice, como una vez escuché una hermana, esa cosa se salvó, así escuché una hermana. No, parte de la manta, se fue en otro lugar. Era una persona muy mala. Y el río estaba vaciado, estaba muy sucio. Y yo creo que la hermana se le salió, hay gente que le sale del alma lo que siente. Esa cosa tan mala. Porque hay gente que no llega al culto, sino una vez al mes. Y cree que cuando viene las va a estar como ahí y va a dejar en un mes empieza a hacer tantas cosas. En un mes, usted que deja venir al culto un mes, el hermano estaba apartado. Cuando usted viene, ya está reconciliado. ¿Qué se demora Dios para perdonar a alguien? Nada. En un segundito lo perdona. Una vez escuché un pastor que decía que el enemigo una vez fue a acusar a un hermano que había pecado. Y cuando llegó a acusar al hermano que había pecado, el Señor le dijo, mientras que usted venía, ya lo va a perdonar. Es algo supuesto, no es tan así, pero es una realidad de lo rápido que es el Señor para perdonar. Porque el Señor, hermano, tiene una misericordia tan grande. Por eso dice la quinta realidad. Mire, cuando llegan pruebas a la vida nuestra, usted tiene que amarrarse las promesas de Dios. Amén. No se mueva de las promesas de Dios, porque el enemigo siempre le va a intentar aquí en el oído decir, con que Dios os ha dicho. ¿Se acuerdan lo que dijo a la hermana Eva? ¿Se acuerdan, hermano Julio? Eso le dijo Eva, la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho. Y a muchas personas en la iglesia, el enemigo le dijo, con que el pastor le dijo eso, que es una mentira. Miren usted, antes más va a la iglesia, más problemas tiene. Con que Dios os ha dicho. ¿Sabe el Señor Jesucristo cuando vino Satanás a tentarle? Él creyó que era lo mismo que con Adán y se equivocó. Amén. Y el enemigo se equivoca con el creyente que está firme en las cosas de Dios. Amén. Usted como que tiene hambre. Acá hay tierras, conviértalas en pan. Y el Señor le respondió, no solo de ese pan vivirá el hombre, sino de toda promesa que sale de la boca. Amén. Amén. Que otra causa, Satanás. Y después lo comienza a injuriar. Piense por este despeñadero, este voladero, como hizo mi tierra. Pues así dice la Biblia, ¿no? Eso dice usted, evangélicos, que a su sangre mandará. Para que el pie no tropiece en piedra, dice el Salmo 91, el Salmo 121, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero el Señor le dijo, ubíquese. Ubíquese, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo le vas a servir. Y salió desfavorido el enemigo. Hermano, cuando un creyente se amarra a las promesas de Dios, y cuando viene la prueba, viene como a intentar moverlo y comienza a citar las promesas de Dios.
hermano, el enemigo tendrá que salir despavorido porque nos ha redimido por sangre preciosa y nos ha perdonado. Yo he estado en proceso de reconciliación y perdón familiar, matrimonial, mucho tiempo. Y yo veo cuando comienzan a llegar algunas terapias y veces, pero en sí es para que se perdonen. Y cuando se perdonan, lloran, se lamentan, se abrazan, se dan besos. Cuando Dios nos perdona a nosotros, ese día hubo la fiesta más grande. Eso dice la Biblia, hay una fiesta grande en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por cientos de miles que no necesitan justificación. ¿Sabes ser perdonado? Colosenses 1:14. Dice la Biblia, parafraseando el verso, en quien tenemos redención por su sangre. Los que hemos ido a la cárcel a predicar el evangelio, o aquí en Caramata, que no es cárcel sino un centro provisional de detención. Uno cuando va entrando, pues es una cárcel y ves anillos de seguridad y todo esto, y uno adentro siente una pesadez. ¿Cierto, hermanos, que hay a la cárcel? A visitar, ¿no? Bueno, también en casa. Y uno siente la pesadez. Y cuando uno entra a los pabellones, porque hay pabellones, uno siente el ambiente tan tenso. Pero por encima de todo, siente tristeza, ansiedad. ¿Cierto? Entonces imagina que estar metido en un cuartico pequeño, más o menos del tamaño del baño que usted tiene en la casa, compartiendo habitación con otra persona. Y que usted, aquí podemos andar y caminar. Además, si usted quiere va a trabajar, si no, no va, no trabaja. Pero aquellas personas nunca pueden salir de ahí hasta cumplir su condena. ¿Sabe que la libertad que nos dio el Señor es parecida a esta libertad que perdieron ellos? Sí, porque la Biblia dice que estábamos muertos en pecados, en delitos y culpas. Amigo que estás aquí, tú espiritualmente no estás escrito, como dice Apocalipsis 20, en el libro de la vida. Tú dices, yo soy libre. Mentiras, tú no eres libre, eres libertino. Porque el libertino hace todo lo que la carne le pide. El libre lo que sabe hacer es darle honra y gloria a aquel que lo tiene libre. La libertad no es el pretexto para hacer lo que yo quiera, sino lo que debo de hacer. Yo he sido libertado, pero he sido perdonado por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Sexta, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Dice el verso 8, que es, Efesios 1:8 dice la Biblia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice la Biblia. Amén. Santiago 1:5 dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Cuál es el problema? Pídale a Dios. Colosenses 2:3 dice la Biblia, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y sabía que la sabiduría en Dios es un tesoro? Tesoro de sabiduría, es decir, lo que espiritualmente usted y yo ignorábamos hoy por ser iglesia, sabemos cosas que ni siquiera las personas que tienen estudios saben. Una vez una hermana preguntó, bueno, pastor, ¿por qué esa gente tan religiosa, tantos años estudiando y no están en la verdad? Porque tienen letra muerta, no tienen el Espíritu Santo. Porque dice el Señor, el Espíritu os guiará a toda verdad. Pueden leer esta misma versión de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, como tenía un vecino, pero no tener la revelación de quién es Dios. Solo esta iglesia, hermano, tiene en sobreabundancia de sabiduría e inteligencia. Hermanos, cuando se pone a analizar la iglesia a nivel nacional, cómo ha prosperado en lo administrativo, nos ponemos a pensar, ¿será que habían gerentes? Y déjenme decir, no había gerentes. Ninguno de los miembros del consistorio estudiaron gerencia o alta gerencia o administración de empresas. Ninguno de los directivos que se hacen presentar y los pastores del distrito de cada los 35 distritos los elegimos, a ninguno le buscamos la hoja de vida si es ingeniero, si es arquitecto, si es gerente o si tiene algún estudio de
administración y gerencia, ninguno. Pero cómo Dios los usa para que el distrito o la iglesia sea prosperada. Amén. ¿Cierto? ¿De dónde cree usted que ha salido eso? Pero nuestros ministros antiguamente salían, muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Pero cómo predicaban la palabra. Con una destreza que la gente sabía, esa gente es de Jesús. Esto no es de la tierra, esto no es de los humanos, esto es de Dios. Y por último, la séptima, casualmente 7, ¿no? Nos dio herencia por predestinación, dice la Biblia, en el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, querido amigo que estás acá, usted no está acá porque quiso. Usted está acá por un plan de Dios. Amén. Usted solamente tiene que permitir que Dios cumpla ese propósito de Dios en su vida. Aquí nadie está porque quiso y porque fue muy buena persona y muy interesado en las cosas de Dios. Aquí estamos porque el Señor nos llamó de lo más horrible de este mundo. En Romanos 8:17 dice la Biblia que somos herederos en Dios y coherederos en Cristo. Tan grandes estas cosas que cuando usted la lee así a simple tinta no entiende nada. Pero cuando entiende que somos herederos de nada más ni nada menos de Dios, usted se pone a pensar, bueno, si yo soy heredero de Dios en esta vida, ¿qué puedo tener? En esta vida tenemos todo, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Amén. No solamente bendiciones espirituales, económicas. Amén. O aquí cuántos no han sido bendecidos económicamente, no tenían una casa, yo tenía una casa, no tenían una vida, yo tenía una venta. No tenían un carro, tienen un carro, tienen una moto y tienen una moto. Las bendiciones dadas de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 4 dice la Biblia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible arriba de los cielos. Eso está reservadito, hermano. Dice la Biblia. Reservado, está reservado. Porque la bendición de Dios está dada. Es más, la patria celestial no son cuentos de hadas, es una verdad de Dios, porque Dios no miente. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 15:5, mira ahora los cielos. Y le preguntó, ¿puedes contar las estrellas? Evidentemente no podía, pero el Señor lo usa para que entienda. Y él dijo, Señor, no puedo contar las estrellas, van en 10, 20, 50, ya por mí. Y le dijo el Señor, así será tu descendencia. Amén. Hermano, la descendencia de Abraham, de los lomos de Abraham, es una iglesia que estará victoriosa en el cielo. ¿Qué más necesita usted, querido amigo? ¿Qué? Otro empujoncito a ver si se entrega el Señor. Si lo tienes todo. Amén. Todo está dado en Dios. El Señor lo dijo, quien deje en esta vida. Incluso aquí dice casas, dice mi papá, mi mamá, podríamos decir pareja, podríamos decir hijos, podríamos decir todo. Dice el Señor, recibirás 100 veces en esta vida y en la venidera. Pero como que hay un ruego de Dios constantemente, oiga, qué cosa tan maravillosa esta, pero qué cosa tan alarmante. El Señor ruegue y ruegue para que un creyente reciba la bendición de Dios. No se la deje robar. Ayer hay un ladrón que el Señor dijo vino a matar, hurtar y destruir. ¿Será que se está dejando robar la bendición? Póngase en pie, hermano. Ya usted fue escogido por Dios. Ya usted fue adoptado por Dios. Ya usted fue perdonado por el Señor. Ya fue usted aceptado por el Señor. Y dice la Biblia, ya fue usted enriquecido por el Señor. Y ahora con todo esto el Señor le dice, apenas te mueras o venga por ti, tienes una herencia arriba del cielo. ¿Qué más necesitas? A ver, le hablo a los jóvenes que están acá, que no se han bautizado. ¿Qué más necesita usted? ¿Qué más requiere usted? En esta vida nada vamos a recibir. Todo viene del Señor. El que está a tu lado se puede morir, se puede ir, se acaba. La juventud se nos va. Yo recuerdo cuando prediqué y tenía 14 años. Y ya no tengo 14 años. Fue
84. La vejez llega, todo se acaba. Pero que a mí Dios me diga, apenas tú te mueras, tú no vas para un lugar incierto. Eso lo dice el mundo. Claro, el mundo le interesa decir no hay vida después de esta para hacer unos sinvergüenzas y hacer y deshacer. Por eso el mundo dice, no, luego de esta vida no hay nada. Vea, por donde sea, hermano Julio, ganamos. Porque suponga que no hay nada. ¿Qué perdí yo? Pero como si hay algo, ¿quién perdió que decía que no había nada? El hombre sin América. Dice, no, arriba no hay nada, no hay infierno, no hay, eso es mentira, dice la gente. Pero los que hemos sentido el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y no, aquí nadie nos dijo, hable así o diga eso, nada. Esto es dado por Dios. Acá no hay escuela de hablar en lenguas, aquí es dado por Dios. Incluso hablar en lenguas y recibir el Espíritu del Señor ya está dado. Eso está dado ya, el Señor no miente. Él dijo, yo me voy, pero vendré otra vez a vosotros en el Espíritu Santo. Eso está dado ya. Usted no necesita que venga un predicador de Estados Unidos, no necesita una convención mundial, no necesita nada de esto, mentira. Usted solamente necesita tomar la promesa que el Señor le ha dado. Usted ya está bendecido en el Señor. Un jovencito estaba llorando en la silla, una silla azul, que me gustaba mucho para hablar solos y mi mamá se había ido de la casa ya dejándonos. Y solamente estaba mamá, pero estaba en Dominicana. Y allí fui lleno del poder del Espíritu Santo. Una grabadora Sony de 2 parlantes que se le ponía el cassette en la mitad y era blanca con azul. Ahí ponían unas canciones, unos cassettes de música que usted escucharía. Yo sí lo escucho. Perfect Time, Voceros de Cristo, música antigua. Ahí estaba con la musiquita antigua poniéndola, y el Señor, a través también de la adoración de la alabanza, me llenó de su Espíritu Santo. Recibí el poder de Dios sin haber sido bautizado en el agua todavía, porque tomé la promesa, metí en la bendición de Dios. El enemigo te quiere robar la bendición, hermano, pero la bendición está dada ya. La Biblia dice, nos bendijo con toda bendición, no con alguna, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Tu bendición viene del cielo. Tu bendición no viene del que está a tu lado. Tu bendición no viene de esa tierra, de esa finca, de ese negocio. Tu bendición viene de Dios. Tenga fe en esta hora. Tenga fe en esta hora. Y quiero dar un testimonio. Yo era un niño y estábamos pasando una gran necesidad. Mi mamá no encontraba trabajo. Y mi mamá me dijo, y yo era el mayorcito ahí, vamos a ayunar. Y comenzamos a ayunar. Y el último día del ayuno dijo, vamos a andar por este lugar y vamos a cantar. Los israelitas dieron 7 vueltas. Y vamos a cantar eso, y mi mamá empezó, los israelitas dieron 7 vueltas a Jericó. Y cantaba mi mamá, yo detrás, y me daba risa porque era un niño. Y como a la 6ª vuelta, mi mamá comienza a hablar en lenguas, y ambos caímos de rodillas. Mano, literalmente no había una libra de nosotros. No había nada. No había un papá que trabajara en la familia, había niños, había una mujer que no le habían dado trabajo. Pero estamos en la bendición de Dios. Y esto fue al mediodía, y en la tarde era una loma, una finca. Comenzaron a venir unas hermanas y a gritar, hermana María Eugenia, Dios la bendiga, y no sé qué cosas. Y entre varias hermanas trajeron un costal. Un costal. Y otras venían y traían otro costal. Un costal, otro costal, 2 costales. Y otras traían unas bolsas de esos grandes con verduras y todo. Hermano, casi 3 costales de mercado. Mamá lo llamaba al pastor para decirle. Mamá lo llamaba a obra social. Hoy en día la manada, hermanos, delicados, como cristal, frágiles, endebles, debiluchos en la fe. Cualquier viento los mueve, flojos. Oh, que se levante la generación antigua.
Satanás temblaba cuando un hermano oraba. Lo respetaba donde fuera. Uno entraba al templo y de demonía y quedaba libre inmediatamente. Él tiene que agarrar entre 20 para ese espíritu. Una generación que sabía temer por la bendición de Dios. Aquí no venimos a experimentar ni a ensayar, aquí venimos seguros. Seguros venimos. Hermano, tú no necesitas la bendición de un hombre en la tierra, tú tienes la bendición de Dios. Si te tienes que ir de algún lado, vete, vas con la bendición de Dios. Si tienes que dejar algo, déjalo, vas con la bendición de Dios. Mire, Faraón le dijo a ellos: llévese todo menos los niños. Los animalitos me los dejan. Porque aquellos que se van a morir de hambre en el desierto. Así es el diablo mentiroso, cree que usted se va a morir de hambre. Oh, qué mentira. No he visto justo desamparado, ni su descendencia. ¿Será que alguien aquí necesita recuperar por la fe y decir: Señor, yo soy bendecido? Yo soy bendecida. Así me quiten el trabajo y dicen: lleva ojos de vida, pero paga por debajo de cuerda. O busca la palanca de aquellas personas que te pueden ayudar. Nada, mi palanca viene del cielo. Nada, mi palanca viene de la bendición de Dios. El Señor quita reyes y pone reyes. Amén. Si tú vas en la fila para recibir un beneficio, vas como de 50, Dios te puede poner el primero. Porque he visto a Dios haciendo. Por donde sea, estamos ganados. ¿Necesitas la bendición de Dios? Ya la tienes. La has perdido, hoy la recuperas. Porque Dios no te va a dejar por ahí desamparados en su bendición, hermanos. Levante su mano y ore al Señor. Puedo decirle: usted, Dios mío, perdóname. He menospreciado como aquel hijo pródigo la bendición de ser llamado hijo. Y me he portado de una manera vil, de una manera indecorosa ante la bendición que tú me has dado, Señor. Pero hoy pido